Pues este tema, presidente. Ya vamos a terminar. Este tema, presidente, es muy interesante porque además la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad revisó en 2 ocasiones este código de ética, la primera vez en 2020, la segunda en febrero de 2023, y mantenían este pues supuesto principio ético que en realidad ya se debería de nombrar código de corrupción, porque no puede nombrarse código de ética lo que no está basado en la ética periodística, y claramente ellos aceptaban la forma de corrupción más burda de la prensa, que es el chayote, el embute o el soborno, que es recibir dinero por el trabajo que se permite, por el trabajo que se hace, el trabajo supuestamente periodístico, y está prohibido porque esto se aleja de los 4 principios rectores del periodismo, que es buscar la verdad, tener independencia, hacerlo con honestidad y además siempre con responsabilidad social. Esos principios quedan alejados cuando se permite este tipo de corrupción, que es la más burda. Por supuesto, hay otras formas, como es maquinar las informaciones, censurar otras informaciones, etcétera. De este mismo tema, presidente, de Mexicanos contra la Corrupción, en 2021, la revista Contralínea fue pues llamada por el Instituto Nacional de Transparencia a que revelara sus fuentes respecto de informaciones que también se reprodujeron aquí en la conferencia. Se trata de las facturas electrónicas de Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, donde claramente se ve que uno de sus financiadores es la Embajada de Estados Unidos. A lo largo de los años, Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad ha asegurado que no recibe dinero de gobiernos ni partidos políticos, pues será quizá de gobiernos en México, ¿no?, del gobierno federal o de los gobiernos estatales o municipales, pero sí recibe dinero del gobierno de Estados Unidos y las pruebas están ahí. En esa ocasión nos llamó el INAI para revelar nuestras fuentes, porque Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad había iniciado un proceso jurídico ante esta instancia, que además ahora siguen defendiendo, y estaban intentando censurar su conferencia matutina. Era un procedimiento por supuestos datos personales. Las organizaciones civiles, como las empresas, como cualquier persona moral, no tienen datos personales, y aún así el INAI le dio entrada a este recurso de la propia organización. Y le estaban solicitando a esta instancia que por datos personales usted nunca volviera a mencionar que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad recibe dinero de Estados Unidos, y mucho menos volviera a publicar en esta pantalla las facturas de lo que le paga la Embajada de Estados Unidos. Nada más como paréntesis decir que entre 2021 y 2023 ha recibido 114 millones de pesos del gobierno estadounidense, esta organización pues de la corrupción, para pues hacer la guerra sucia en contra de su gobierno, tanto en materia jurídica como mediática. Presidente, preguntarle sobre esto porque Mexicanos contra la Corrupción ha dicho, y su narrativa es que está por la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y todo esto, y le pide censurar su conferencia matutina. Y también preguntarle por qué les lastima tanto que exista este espacio tan importante para el pueblo de México, pues que ellos mismos, pero ahora a través del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que también está encabezado por Claudio X González Guajardo, han establecido esos 2 procesos de amparo, tanto de la ahora precandidata Xóchitl Gálvez como de Denise Dresser, pero además abiertamente en su página de internet promueven que cualquier persona que quiera ejercer su derecho de réplica contra la mañanera lo haga, y publican incluso el machote ya para que la gente, como si fuera cualquier cosa, empiece a interponer estos juicios de amparo. Entonces, preguntarle también por esto, ¿por qué les lastima tanto a estos grupos de poder económico fáctico que exista este espacio? Por la hipocresía, porque esa es la verdadera doctrina de la derecha, del conservadurismo. Son muy hipócritas. Se hacen pasar
por demócratas y son oligarcas. Eso es lo cierto. No son demócratas, son oligarcas. Utilizan como fachada la democracia y de esa manera también legitiman el detentar el poder público. Pero ya se ha visto en México por décadas de que cuando ellos gobiernan, los hijos predilectos del régimen son las minorías. Y no solo es porque conviven con ellos, sino porque mandan abiertamente y se dedican a saquear, se roban lo que es del pueblo. El Código de Ética de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad permite a todos sus colaboradores, es decir, desde su presidencia hasta sus supuestos periodistas, recibir a título personal regalos, dinero y beneficios económicos con motivo de sus actividades en la organización. Es decir, directivos y reporteros pueden obtener prebendas por cada una de las historias que cocinan en el marco de la agenda política opositora de Claudio X González Guajardo, presidente fundador de la asociación, y María Amparo Casar. La contradicción entre los supuestos objetivos de la Asociación Civil de combatir la corrupción y sus principios éticos es evidente. La deontología periodística prohíbe recibir dinero, beneficios económicos y regalos con motivo de esta profesión para evitar que los periodistas se corrompan. En el gremio a estos favores se les conoce como chayo, chayote, embute, soborno, y se trata de la forma más burda de corrupción en la prensa. Recibir pagos por hablar o callar sobre un tema o por abordarlo de cierta manera, con ciertas fuentes y no con otras. Le llaman eufemísticamente a las privatizaciones, que es convertir lo público en privado, desincorporación de bienes públicos, ¿no? Pero todo el periodo neoliberal fue un periodo de saqueo. Y Salinas creó una nueva oligarquía, lo que llamaron el grupo compacto, a los que benefició con las privatizaciones. Y ese grupo siguió dominando. Ya no estaba Salinas, pero se siguió aplicando esa política, el salinismo como política. Zedillo hizo lo mismo, aún con las diferencias con Salinas, sus pleitos, pues Zedillo fue el que privatizó los ferrocarriles nacionales, Zedillo fue el que convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública, el FOAPROA, una deuda de 3 billones de pesos que se va a seguir pagando 30, 50 años hacia adelante, con todo lo que ya se pagó, 2 billones, pero todavía falta 1 billón.
Y luego Fox se engaña de que iba a haber un cambio, que iban a ser distintos. Y desde que entró el nuevo gobierno, ya estaban pensando en aumentar el IVA. Le entregó la Secretaría de Hacienda al que había estado de subsecretario de Salinas, a Gil Díaz. Ese señor, después de Salinas, se fue a trabajar a una empresa de Roberto Hernández, que había sido beneficiado con Banamex en las privatizaciones. Y él se lo recomienda a Fox. Y continúa la misma política de saqueo. Y desde luego el pueblo no existe, solo cuando necesitaban los votos, que repartían despensas, materiales de construcción, dinero en efectivo, para seguir en el poder y seguir robando. Eso se prolongó hasta hace 5 años, que el pueblo dijo basta, y se inició un proceso nuevo. Desde luego, este grupo no se deshizo, ahí está, y se están reagrupando. Nada más que ya en condiciones muy desfavorables para ellos. Por eso hablo de que hacen hasta el ridículo. Enseñan el cobre, imagínense. Ya no hay un líder político. Antes, cuando imperaba el dedazo, pues era el presidente en turno el que imponía a su sucesor, pero estamos hablando del presidente de una institución. Ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de un partido, es un gerente, Claudia X González, hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí. Por ello, los medios de comunicación que cuentan con lineamientos éticos establecen este principio de prohibir los chayos para evitar conflictos de intereses, pues el periodista que acepta sobornos en efectivo o en especie renuncia a todos los valores fundamentales de la profesión: búsqueda de la verdad, independencia, honestidad y responsabilidad social, para dar paso a su trabajo a informaciones alteradas, noticias falsas o autocensura. No obstante, en su discurso Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dice que entre sus colaboradores hay quienes hacen periodismo. La asociación civil los alienta, igual que al resto de sus trabajadores, a obtener beneficios o título personal por su activismo político. Pero no solo eso, les garantiza que nadie se va a enterar nunca de cuánto dinero cobran por fuera, cuántos regalos recibieron, de qué tipo y cuál es su valor, quién se los dio y por qué trabajos. Todo ello se lo reserva porque no está dispuesta a transparentar ninguno de los donativos ni los nombres de los donatarios.